¿Cómo les va? Buenas noches. Esto es Hay Quórum, Ideas en Debate, una producción de Diputados TV. Hoy un programa muy particular con mucho debate en torno a tres cuestiones centrales que son la reforma previsional, la laboral y la impositiva. Tenemos una diputada electa, dos diputados que están en plena vigencia de su mandato. Presentación y empezamos Hay Quórum. Primero presentación de los invitados, estamos con ella, con Carla Pitiot, que es representante del Frente Renovador. También estamos con, les recuerdo, Vanessa Siley, que es diputada electa por Unidad Ciudadana, representante de la ciudad de Mercedes, en la provincia de Buenos Aires, y con José Luis Ricardo, que tiene un currículum particular porque es licenciado en física, fue rector de la Universidad de San Luis y es diputado por esa provincia por el radicalismo, integra el bloque Cambiemos. A todos, muchas gracias y comenzamos con ellos, con nuestros dos colegas, tanto con el señor Fernando Fraquelli como con Noelia Barral Grijera, porque las últimas horas fueron intensas en materia de debate parlamentario. Primera cuestión, diga, a ver. A ver, Pato, si uno tiene que ver qué es lo que ocurrió en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, la responsabilidad penal empresaria se aprobó después de tantas idas y vueltas, un proyecto que comenzó en la Cámara de Diputados, que pasó al Senado, que se modificó, que parecía que se caía y finalmente hubo acuerdo y terminó aprobándose por más de 140 votos en la Cámara de Diputados de la Nación, algo que el Poder Ejecutivo quería que se sancione y hasta el propio presidente Mauricio Macri lo había planteado ante la Asamblea Legislativa. Pero más allá de ese proyecto de ley y otros que trató la Cámara Baja, los pensamientos, las miradas de los legisladores nacionales están puestos, estuvieron en la última jornada y están puestos en esta jornada en qué es lo que va a pasar con las reformas que plantea el Poder Ejecutivo Nacional. La reforma tributaria, la reforma laboral, reforma previsional, acuerdo o no con los gobernadores, por allí pasaron los entendimientos o no que puedan llegar a ver en el Congreso Nacional, dentro del recinto y en el Salón de los Pasos Perdidos. Bueno, y ayer yo le estaba siguiendo vía redes sociales y Noelia contaba minuto a minuto lo que pasaba con la diputada Elisa Carrió y una sesión que terminó abruptamente cuando se discutía y se trataba qué tema, Noelia Barral. Se está discutiendo una modificación a la ley del Banco de Alimentos, es una ley que existe hace muchos años, una modificación propuesta por la propia Elisa Carrió para que las empresas que donan alimentos a ese Banco de Alimentos queden exceptuadas de cualquier pena si las donaciones causan algún daño a quienes las consumen. Bueno, por varios desacuerdos con bloques de la oposición, se decide devolver el proyecto a comisiones para darle más debate. A Carrió esto la enoja, aunque el oficialismo apoya la vuelta del proyecto a comisión y 10 minutos después de haber votado la vuelta del proyecto a comisión, ella se para, se ve claramente cómo gira fuera de micrófono hacia los diputados del interbloque progresista y les dice algo y se retira. Después son los propios diputados, entre ellos Federico Mazo, Margarita Stolbizer, Graciela Cusinet, los que denuncian que los insultó, que les dijo estúpidos y por eso el resto de la oposición termina reaccionando, se retiran todos del recinto, dejando al oficialismo sin quórum con un temario que todavía incluía muchos temas importantes como por ejemplo la cédula escolar, la autorización para la salida y el ingreso de tropas y también otros temas vinculados a los ciberdelitos y ese tipo de cosas. Así que por el exabrupto de Carrió se terminó cayendo la sesión. Seguramente el oficialismo podrá retomar esa agenda en las próximas sesiones, pero es algo para tener en cuenta. El tema Banco de Alimentos, por lo que me contaron a mí, tiene que ver con aquellas producciones de las empresas que están o por vencer o vencidas. Básicamente son arroz, harina, polenta. Lo que me parece que no estaba claro es si son entregadas
con fecha de vencimiento inminente o vencida. Me parece que por ahí pasaba alguna de las discusiones, ¿no? En este caso puntual, la modificación simplemente es Sí. agregar un artículo a la ley que dice que si alguien que consume esos alimentos Sí. tiene algún daño por esa donación, la empresa queda exceptuada Claro, de pena. porque Bueno, si no la empresa dice, si no me votas eso, yo no te No, doy no, los no, alimentos. exactamente. Que es una posición entendible por también, ahí ¿no? pasaba la discusión, por Sí. eso habían pedido tanto Margarita Stolbizer como el jefe del bloque del Frente para la Victoria, Héctor Recalde, que vuelva a comisión el proyecto. Sí. Se votó la vuelta a comisión, pero a Carrió la enojó. Sí, digo, en tema de lo que es la técnica parlamentaria, lo raro es que te enojes y se frustre una sesión donde quedaban para el propio oficialismo proyectos por votar. Y además con Exactamente. tantos Sí. temas acordados, porque Sí. en definitiva la agenda para estos temas era un tema acordado ya entre oficialismo y oposición. Y yo contaba que había otras dos cuestiones que me parecieron que fueron valiosas para el gobierno, porque eran complicadas y se votaban, que era el tema de negativa al juicio político de Aranguren, y la otra era un proyecto de los mendocinos de establecer el arancel cero o la alícuota cero para la producción vitivinícola. El gobierno en ese momento no quería ese tipo de artículo. Hasta que se cae la sesión, fue Claro. una sesión muy positiva para el oficialismo, Sí. incluso consigue sancionar la ley de responsabilidad penal empresaria, aun cuando el Frente para la Victoria jugó a dejar La sin prórroga correr para la las tierras la aborígenes prórroga también. para las tierras aborígenes, etc. Bueno, ahí estamos. Presentación, informe y comenzamos el debate con Siley, con Ricardo y con Pitiot. Dale. Reformas de gobierno y justicia en el centro del debate político. El gobierno avanza con la reforma laboral e impositiva y las modificaciones al Ministerio Público Fiscal. Al mismo tiempo, la atención se centra en el accionar de la justicia. Debido y vudú parecieran ser solo el comienzo de una arremetida judicial que apunta a casos de corrupción del Ejecutivo anterior. Algunos sectores de la oposición insisten en que se trata de una persecución política, mediática y judicial para avanzar con un plan de ajuste. En tanto, desde el oficialismo aseguran que la prioridad es garantizar la transparencia y la verdad, y que la justicia actúa con independencia. ¿Cuál es el impacto de estas medidas? ¿Cómo es la nueva relación de poderes en Argentina? Bueno, varios temas. Comenzamos con el diputado Ricardo, diputado oficialista. Diputado, consulta, la primera. Me parece que el gobierno, entendible desde lo político, va a trabajar mucho con los gobernadores, tratando de avanzar primero con ellos y después en el recinto, me imagino, ¿no? ¿Ustedes cómo ven eso? ¿Ayuda, no ayuda? ¿Qué dicen los gobernadores? Sí, A ver. primero, sí, es un proceso político complejo, porque estamos haciendo una... Sí. Vos sabés que la reforma tributaria es la deuda, una matriz tributaria realmente que ayuda a progresar a la Argentina, a resolver los problemas estructurales, que es el del trabajo El negro, proyecto que tiene el de gobierno, la dice usted. pobreza. Sí. Sí. Ese es un proyecto que debe ser de los argentinos. Es la deuda pendiente de la política más grande de los últimos 40 o 50 años. O sea, la matriz tributaria que tenemos es una acumulación de parches y muchas veces de avivadas de sectores económicos. Entonces, ese es el objetivo principal. Bueno, en una transición tan compleja es lógico que todos los instrumentos de la política, el diálogo con los gobernadores, sea una cosa que no puede faltar. Ayer, Ahora, perdóneme, hablé con Mariano Kestelboim, que es economista y es un hombre que no tiene nada que ver con el gobierno ni con el PRO. Si se quiere, más cerca al gobierno anterior. Y me dijo que él veía muchas cuestiones elogiosas en esta reforma impositiva. El tema del impuesto a la renta, por ejemplo, es como una novedad. bueno, vos sabés que hemos hablado durante décadas y se han Sí. militado y se han hecho movilizaciones en la vía pública para pedir una Sí. justicia redistributiva. Y una justicia redistributiva es que el capital que no produce trabajo no puede ser que esté exento de Sí. gravamen. Ahí tenés un Ahora, problema, como te dicen, mucha gente que obviamente tiene vínculos con la CIT y aparece con los medios, te dicen,
pero vos podés grabar ahora lo que, por ejemplo, compraste bonos. Los compraste, no estaban grabados. Ahora podés grabar, hay una cuestión legal compleja. complicada. Vos, Pato, en realidad no tenemos la ley todavía en nuestras manos. Y por lo tanto, y la política es muy dinámica, en el sentido que se van logrando acuerdos. Yo creo que debemos esperar, por supuesto esto no exime ningún análisis previo, ¿no? Pero tenemos que esperar a tener la ley porque es una ley que tiene un conjunto de capítulos, o a lo mejor es un paquete de leyes, o una ley ómnibus, y ese es uno de los puntos. Bueno, esa es la trama fina, técnica de la ley, pero obviamente que si alguien tiene bonos, y desde la sanción de la ley esos bonos producen una ganancia, bueno, es como cualquier hijo de vecino que está pagando ganancias, digamos. Me parece que la contracara del proyecto de reforma tributaria es el proyecto de reforma laboral, muy cuestionado por la CGT sobre todo, que es por ahora la única interlocutora del gobierno. No le ha dado participación ni a la CTA ni a sindicatos que estén por afuera. Tenemos que verlo, tenemos que verlo a ese proyecto también, los componentes que tiene, porque los objetivos principales son definitivamente impulsa, primero, reducir la enorme cantidad de trabajo no registrado y en negro, ¿no? Es subido a la ola de que la economía empieza a recuperar algunos síntomas claros de recuperación y de registro del trabajo en blanco. Entonces, hay un problema que es la generación de trabajo. A ver, las dos mujeres son dirigentes gremiales, Pitiot y Vanessa, así que a su turno. Primero, a ver, ¿qué decimos? Sí, una de las grandes preocupaciones en realidad que tenemos, bien lo decía Ricardo, nosotros el proyecto de reforma tributaria todavía no lo tenemos en nuestro poder, por lo menos en el formato de proyecto de ley, no sabemos cómo va a venir, si es con una ley, como decía, si es única o van a ser varias leyes. Y respecto de la reforma laboral, es una reforma que nos preocupó de entrada, ¿por qué? Porque creo que en uno de los últimos programas antes de las elecciones, yo estuve acá charlando con ustedes y nosotros sabíamos que ya había un borrador de un proyecto de reforma laboral. Nos preocupaba que se tocara la ley de contrato de trabajo, cuando una de las condiciones que había puesto la CGT es que no se tocara la ley de contrato de trabajo, que la realidad es que si el objetivo era generar mayor trabajo y un blanqueo o regularización de los trabajadores, justamente no entendíamos el porqué de tocar la ley de contrato de trabajo, por qué en forma aislada modificar las licencias, que en realidad no se entiende el por qué parece como un premio. Bueno, te doy 15 días por paternidad y te saco de la base de cálculo para la indemnización. Es preocupante la tercerización, es preocupante la flexibilización. Cuando hablamos de ius variandi es un derecho adquirido. Perdóname, Carla, ahora digo, la sensación que uno tiene cuando los lee, y yo he hablado con Tiene Andrés cosas Rodríguez, positivas también. he hablado con Andrés Rodríguez, con Daer, con alguno más, me parece que ese sector de la CGT no está tan disconforme con el gobierno. Pero me parece, sí con esta parte que yo te estaba mencionando, no está de acuerdo. O sea, yo hoy estuve charlando con algunos dirigentes sindicales de la CGT y la realidad es que lo que me dicen es, mirá que no está cerrado eso no está consensuado con la CGT, y la realidad es que ¿quién se va a oponer, por ejemplo, a la capacitación continua de los trabajadores? Ningún sindicalista se va a oponer a que nos ayornemos a los tiempos, que el trabajador sea un actor fundamental de los cambios que vienen respecto del trabajo. Pero eso no blanqueo. Digo, la CGT hoy por hoy dice, bueno, estamos a favor del blanqueo, pero que con el blanqueo no vengan otra serie de temas que son los que van a tener que discutir moneda ustedes. De cambio, ¿no? A ver, en un minutito la palabra del oficialismo, a ver qué dice. Pero a ver, Vanessa, que es dirigente gremial de los judiciales, además. A ver. Sí, bueno, nosotros mi organización además integra la Corriente Federal de Trabajadores de la CGT. No integramos el Consejo Directivo, pero sí somos parte de la Central Obrera. Hicimos un análisis del proyecto de borrador, porque ni siquiera es un proyecto de ingresado, sino que es un borrador que Triaca ha facilitado al Consejo Directivo de la CGT. Involucra no solamente la Ley Nacional de Empleo, sino además la Ley de Contrato de Trabajo, todo lo que tiene que ver con la regularización de los trabajadores no registrados o el trabajo en negro.
es la Ley Nacional de Empleo, que es un aspecto que sí se venía charlando con la Central Obrera y que es algo que reclamamos todos los sectores, porque ahí entra también problemas de encuadramiento, ahí entra también muchas veces las tercerizaciones, digamos, en el espíritu de regularizar, en el espíritu de todo, por dentro de la ley todo, por fuera nada, hay un acuerdo y un consenso generalizado. Ahora bien, los aspectos que se tocan de la ley de contrato de trabajo parten no solamente de cuestiones específicas como pueden ser las horas extras, que se cambian a través, se intercambian por un banco de horas, o sea, ya se rompe el espíritu de trabajar por fuera de la jornada, se paga el doble, sino que ahora se ahorra en horas. El día que un banco de horas 4, es ahorrar en horas. Claro, Eso el día que dice el trabajaste de proyecto. más, lo compensás al día siguiente. Claro, y no Eso lo, es- y eso no es lo en todas las- compensás. ¿Eso es en todas las ramas? Eso está contemplado en Porque este a veces es proyecto de distinto. Hay borrador. trabajo que podés, otros que no. Este es un proyecto de borrador y Lo cuando que se pasa toca es la ley de que- contrato de trabajo se toca el genérico. Claro, hasta Después- que Claro. el gobierno Es de orden venía público. diciendo vamos Claro. a negociar convenio Claro, a convenio. exactamente. Esto no es convenio a convenio, Claro. esto es disponer... Lo que sí no se entiende es quién pidió esas modificaciones. O sea, cuando uno trata de buscar quién está detrás de Bueno, eso... no las pidió, yo termino ver. la idea. Cuando todos los aspectos de la ley de contrato de trabajo, como estos, indemnización, horas extras, ius variandi, como nombró acá la diputada, tienen una matriz que es fundamental para nosotros, que somos representantes de los trabajadores, que es cambia el espíritu y la filosofía de la ley de contrato de trabajo, que se funda en que es una relación de desiguales. Claro, Donde una parte sí, exacta. tiene más Bueno, poder ahí la sobre la CGT otra. no, Y exactamente. eso lo cambian en el Sí. artículo 4 de la ley de Sí. contrato de trabajo porque hablan de una especie de cooperación, Sí. como si las Una dos partes relación fueran de iguales, y además en el principio de irrenunciabilidad de los derechos. La ley Exactamente. impide a un trabajador renunciar a sus derechos partiendo de la base de que es la parte débil. Y esto estaría siendo sacado en este proyecto. Esto alarmó a todo el movimiento obrero y además no fue lo que el gobierno dijo previo a la campaña electoral. A ver, Ricardo, Mira, entonces. Pato, no voy a discutir con especialistas en, No, no. en materia laboral y gremial porque la verdad que respeto mucho la competencia de Sí. cada uno. Pero acá hay un hecho fundamental. ¿Cuál es? Que es, primero, gran parte del trabajo argentino, Sí, un porcentaje enorme, 30, 40%, En negro. es trabajo en negro. sí. Sí. Los argentinos no lo pudimos resolver. Quiere decir que algo hemos hecho mal. Gran parte del peor flagelo convivimos todos los días con la pobreza en Argentina. Quiere decir que algo hemos hecho mal y no es un gobierno, no es el anterior gobierno. Los argentinos algo hemos hecho mal. Buscar una reforma, esto no es una flexibilización laboral. El espíritu político es de una reforma tributaria y laboral que genere blanqueos de trabajo, porque un trabajador en negro es un trabajador que no puede discutir ninguno de los derechos de los que estamos además me hablando. parece- es un trabajador sí. sin derechos. Me parece, Ricardo, que el Entonces, gobierno creo tiene... que ahí, Sí. evidentemente, la ley va a ser una ley controvertida porque tiene matices en los Sí. que podemos coincidir y seguramente vamos a coincidir, y tiene matices técnicos que habrá que ajustar y que no. Por supuesto, hay una filosofía que es la defensa de los derechos del trabajo. A veces preocupa la filosofía, ese es el Claro, tema. no, la filosofía que anima a nuestro gobierno, lo dice nuestro presidente, a nuestro bloque, y creo que nos anima a todos los argentinos, es cómo diseñamos instrumentos para derrotar la pobreza, el trabajo marginal y cómo creamos nuevos trabajos. Bueno, lo que en pasa una es economía que que el tiene... gobierno eligió para intentar crear trabajo, para intentar blanquear a trabajadores en negro, el camino de transferir recursos del Estado al sector privado, confiando en que el sector privado va a usar esos recursos para generar empleo y para... Pero, Noelia, ¿a qué te referís particularmente? La reforma tributaria, la condonación de las multas y las deudas previsionales en el caso de las pero empresas que hoy tienen trabajo en negro están incumpliendo la ley y no van a En tener el ninguna gobierno, pena. en el Sanción, gobierno por anterior incumplimiento de la ley. sancionamos, y yo estuve en esa sesión donde sancionamos también leyes que favorecieran ¿no? ¿Te acuerdas? ¿No? Los beneficios los beneficios a Bueno, las pero hay empresas, que que en ver. definitiva eran beneficios a las empresas, pero son todos instrumentos parciales. Esto no lo hizo este gobierno, sino que lo hicieron todos los Ahora, gobiernos. con El esta tema, ley se perdón, vendrán- instrumentos parciales. Y lo es que que, disculpe mi disputa, pero el tema es que
no hace falta tocar la ley de contrato de trabajo para regularizar personal porque No, corre por probablemente otra no. normativa aparte. Sí, Y todo lo que tiene que ver con los derechos de los trabajadores, que no hablamos de la regularización, que siempre hay incentivos para ello y por eso hay exenciones impositivas. Eso siempre se hace y siempre se hizo. El tema es, y la cuestión es, no tener una nueva ley Banelco en la República A ver, Argentina. no, no, Iván, A mí Ese no- es el problema. Con esta ley, Bueno, van a por venir una- las inversiones, digo, porque la idea es que vengan inversiones. Los inversores futuros o potenciales inversores piden esta ley, la Unión Industrial pide esta ley. No, es el país que necesitamos necesitamos generar, crecer en la economía para tener un mejor estándar de vida, para sacar a nuestros conciudadanos de la pobreza. La economía tiene que crecer. Para que la economía tiene que crecer, los argentinos que tienen recursos, dinero guardado en algún lugar, en el colchón o en el banco, lo tienen que poner a generar trabajo. Para que eso ocurra, tiene que haber reglas de juego claras, tiene que haber previsibilidad económica, tiene que haber competitividad. Nadie va a sacar el dinero y el colchón para que después en una empresa le cueste más producir que vender. Entonces, ese es el juego en el que estamos y es un desafío para todos. Ahora, claro que hay una política económica. Si uno ve ahora la balanza comercial, si por un lado ves la balanza comercial, hay déficit porque hay más importaciones que exportaciones. Y eso probablemente esté un año, dos, siguiendo, se va achicando ese déficit de balanza. Pero por otro lado, las inversiones, y las inversiones directas, no, las inversiones indirectas, van creciendo y tienen que ir creciendo, porque es la única forma que tenemos que el país resuelva sus problemas primero de competitividad básica, de infraestructura. ¿Cómo vamos a competir con el mundo si no podemos trasladar un paquete de galletitas de la Patagonia porque no tenemos más trenes? Diputado, y no tenemos estamos más de ríos? acuerdo, No podemos estamos de acuerdo. competir. Presunción, me parece a mí que el gobierno, como ha hecho otras veces, ha tirado un paquete duro, ha endurecido, y después me parece que algunas de estas cosas caen en el camino, porque dijo Pichetto, que es el hombre que tiene la llave del Senado, que él no se va a correr un centímetro de lo que pide la CGT. Sin Pichetto no se puede aprobar. Me parece que el gobierno ha endurecido este proyecto y después me parece que en algo cederá para que esto avance. Me parece, pero bueno, Sí, me 10 parece- segundos, Barral 10 Grijera, que segundos, me están corriendo. hay A muchos ver. diputados y senadores Sí. diciendo vamos a votar lo que diga la CGT, pero se tienen que poner los pantalones los diputados. Y el los gobierno senadores tiene otra también, ventaja. Pero hay Los una que fueron garantía, hay una electos garantía. fueron ellos. El para gobierno tiene otra ventaja. debatir el ¿Cuál proyecto. CGT? Porque no es la CGT de Bueno, Moyano, ¿no? exactamente. Está la de Hay una Rodríguez, garantía Triunvirato. política, hay una garantía política que Sí. nos tiene que dejar a todos los argentinos tranquilos. Que el Parlamento es un Parlamento equilibrado. Sí, es sí. un Parlamento que el Y gobierno mira, no tiene la mayoría. preguntale al es defensor del pueblo, ¿no? Es Por imposible, Preguntar al defensor del pueblo, que no se es puede nombrar imposible, ninguno. bueno, es imposible sacar ninguna ley sin el consenso. Y todas las leyes que Sí. hemos sancionado en estos 2 años han sido leyes con enorme consenso. Ninguna salió como el Ejecutivo quiso, como el texto del Ejecutivo. Todo Todas muy fueron lindo, pero reformadas. tengo que ir al corte. Por favor, ya venimos, pausa. Esto es Hay Quórum, Ideas en Debate. Ya estamos. Bueno, a ver, un debate interesante. Está el diputado Ricardo, está Carla Pitiot, está Vanessa Siley. Recordamos que en lo inmediato hay 3 proyectos. Tienen que ver con reforma impositiva, previsional y laboral, pero estábamos como tomados por el tema laboral, me parece. A ver, primera cuestión, pregunta, para Ricardo primero. A ver, ¿esto se va a votar con esta composición de diputados y senadores o esto pasa a después del 10 de diciembre y vota Siley ya? A ver, Creo que va ¿a votar? Mi percepción es que va a votar Siley. Ah, O no sí. votar. No, No, pero creo habrá que más ver bien, si creo que vota a más bien favor o en no, contra. algo que tenga que ver Claro. con contra de los No, trabajadores. no, Quise no, decir, no lo voy a votar. Yo no dije que iba a votar a favor, yo te exacto, pregunté dije, va a cómo. votar o en contra o a favor, se va Claro. a tener, que es Las lo único que podemos... las matemáticas dicen que para el oficialismo van a estar mejor los Sí. números después del 10 de diciembre. Ahora, van a faltar por lo menos 20, 22 votos que alguien se los va a tener que dar, el Frente Renovador. Parece No, que va pero a faltar esa una además- parte interesante donde sí nos vamos a encontrar todos, ojalá que así sea, que es en la Comisión de Legislación del Trabajo, donde ojalá que Claro. sea una discusión profusa, profunda y que podamos debatir realmente los temas, porque como comentábamos, porque nos apasionamos y en el corte comentábamos, se tocan demasiados institutos muy medulares de los derechos de los trabajadores, y es verdad lo que decía, y esto me tomo el atrevimiento de no contradecirte, pero sí
darte la razón en que si cualquier política del gobierno, cualquier visión del gobierno, con una propuesta legislativa vinculada con que crezca el empleo, con que haya inversiones, con que haya un desarrollo y un empuje, me parece que no debe ni puede tocar ningún derecho de los trabajadores. Ya cuando vos estás tocando, y además no se entiende el porqué, es como que son cuestiones que no se entienden el trasfondo del pedido. A ver, el gobierno dice que te lo pide la UIA. El otro día tuvimos una reunión con empresarios precisamente y les transmito una enumeración que ellos nos hacían de los problemas de la falta de inversión en la República Argentina. Por ejemplo, la enorme carga tributaria, alrededor de un 52%. La tasa de interés, que es casi un 28% para compra de Levax. Entonces, nadie decide poner su dinero en una inversión productiva donde además no hay mercado interno, no hay consumo, porque reditúa más ir a la timba financiera. Eso es un sector empresario. Sí, claro. Y productivo. Claro. Otro enorme problema, la reapertura indiscriminada de importaciones, porque no está mal importar, sino productos manufacturados que producimos en además Argentina. te complica la balanza de cuenta corriente, además. Por supuesto, que es lo que se mencionaba acá, que está en déficit. Otro aspecto es los tarifazos que repercutieron también en las industrias, no solamente en los hogares, y los costos logísticos. Todo ese paquete es lo que a mí me gustaría como trabajadora, por ejemplo, poder discutir con el gobierno, más que institutos que retroceden en materia de derechos adquiridos de los trabajadores y trabajadoras. Creo que las inversiones, si no tenemos una propuesta de Estado duradera a largo plazo con respecto a estos temas, no van a llegar nunca jamás. A ver, y además, y es indudable que ese porcentaje de trabajadores que no están registrados es una realidad argentina, lo mencionaba, oscila entre el 30 y un 35, y ahí es responsabilidad empresaria, o sea, quien no registra, y entre nosotros negrea a los trabajadores es el empresario. Entonces es el mea culpa que tienen que hacerse las empresas. Después pueden decir y excusarse en que porque es mucho la carga impositiva, pero la realidad es que... Tiene que haber un contralor, el Estado tiene que... Y el control del Estado. A ver, Ricardo, de los tres temas centrales para la competitividad, hay dos que son cruciales, que es la matriz tributaria, el costo. Somos el país 135 de 138 del mundo con más carga tributaria. ¿Cómo podemos Me parece que ahí va a operar bien la eliminación de ingresos brutos, que Totalmente. es el gran objetivo, ¿no? Es brutal, ese impuesto no existe en ningún lugar del mundo. Y no solo que está el ingreso bruto, sino que se ha ido incrementando en las provincias argentinas. Y los impuestos a sellos, con la aduana interna. 50, 60, 80 y 100% en 10 años. Y el otro tema sería la reforma tributaria y el costo logístico, lo dijo. Pero el costo logístico ya en términos políticos podríamos decir es la pesada herencia que recibimos. Materia de caminos, por ejemplo. El costo logístico es la deuda de la Argentina de los últimos 40 años. Y es crucial, es mucho más importante que el costo laboral, si se quiere. Es que el costo laboral, perdonen, pero el tema de... Lo que sucedió en nuestro país es que se incrementó el consumo interno y la producción en los últimos años y no pudimos acompañarlo. Y esto es un tema siempre hay que plantearlo en términos de Estado, porque estas son políticas que tienen que ir a largo plazo. No pudimos acompañarlos con infraestructura. Bueno, trabajemos en función de eso. Ahora bien, los costos laborales no existen. No es el trabajo un costo, puesto que las cargas y los aportes son salario diferido del trabajador, no son tributos, no son impuestos. A veces se confunden estas naturalezas y con esta trampa semántica se dice que las cargas patronales son impuestos. No son impuestos. Cuando yo hablo de presión tributaria, no hablo de cargas patronales. Respetuosamente provocarte y decirte lo siguiente. Es cierto, todo lo que va al trabajador no es costo. Todo lo que garantiza el derecho al trabajo, la salud de los trabajadores. Tenemos un costo laboral brutal que es todo lo que le pasa al trabajador en negro, que es un costo para el argentino y los argentinos. La salud de los trabajadores en negro. Nadie más que el movimiento obrero pelea contra el trabajo en negro. Pero no te hice la provocación que te quería hacer. ¿Y cuál es? Venga. Dale. No, la provocación. Que una de las cuestiones que se está discutiendo, y creo que maduramente con los gremios, son los costos gremiales del sistema de trabajo. Estaba esperando que mencionaras eso. No, pero yo no, mira, yo los conozco. No, bueno, pero sí los están discutiendo. Yo puedo decir algo. ¿Cuáles son los costos gremiales? Nunca escuché eso, discúlpeme, nunca lo escuché. que creo que estoy mencionando, que es el espíritu.
escuché el costos gremiales. presidente de la Nación, cuando mencionó la necesidad de una reforma laboral, nos coló a los sindicatos diciendo que tenía una gran preocupación, que era una preocupación para él, el alto índice de sindicalización. Me parece que ahí es donde el gobierno, en su espíritu y en su naturaleza y en su filosofía, tiene una naturaleza que yo agradezco tenerla diferente, porque me parece que Tiene menos gremios, es obviamente. un valor, no es un disvalor que la Argentina tenga el 37%. Yo quiero que haya un alto índice de preocupante es que sindicalización. haya 1.200 gremios sellos que de no goma, tengan no. paritarios. Acoto, Sellos de goma no queremos. acoto Te están haciendo el 2 por 1, Ricardo. No, pero No, yo pero le voy a acoto una responder. cuestión a lo que Sellos dice. de goma, no. A ver. Acoto una cuestión al respecto Sí. del el índice de sindicalización en la República Argentina. En los países nórdicos, países donde nadie puede negar que el Estado funciona y funciona bien y funciona a largo plazo, tiene entre un 70 y un 80% de sindicalización, de afiliación. En nuestro país es alrededor del 30 y 40%. Fíjense todo lo que nos falta sindicalizarnos para llegar a Pero si ser el países de 30% primer de los mundo. trabajadores están en negro, no existen, no existen para el Estado. Pero Y el Estado es un pero, gran empleador en negro. Diputado, no existe lo que usted dijo, el costo sindical. ¿Sabe Sí por qué? existe. ¿Sabe por qué? Porque el sindicato lo paga cada trabajador de su bolsillo, que se llama cuota gremial y no es un costo. Sí, es sí la existe, lo voluntad vamos- y la libertad de y lo vamos afiliarse a un discutir. sindicato. Sí existe, lo Yo vamos no a discutir, conozco, pero- no sé qué es eso. No, pero... Dígame, explíqueme. No hay En términos costo políticos. En términos ¿Qué es un políticos. costo sindical? Nunca En términos escuché. políticos. Hay que sincerar ciertas discusiones. No quiero dejar de afuera la sindical, que ustedes son especialistas. de Después discutir contame, de- porque Claro. la verdad que te digo de corazón, nunca escuché semejante cosa. Sí, la administración de ciertos fondos que son recursos del Estado, que no son necesariamente los de los trabajadores. Son de los trabajadores. ¿Cuáles? Son del ¿Cuáles fondos Estado. que son del Estado y no son de los trabajadores? Recursos de la salud. Son de los trabajadores, todo lo contrario. Los trabajadores se lo han dado al Estado para poder soportar grandes tratamientos médicos. Es al revés, ¿eh? Pero ahora, yendo al tema, hay que sincerar, el Estado es un gran empleador en negro. Totalmente. Además del empleo en negro en el sector privado. Por supuesto. Yo vivo en una provincia donde Acá se en los dice que ministerios tiene se un trabaja Estado en negro, chico, obviamente. que se dice que tiene un Estado chico, y había muchos economistas, incluso gente de la política renombrada, que dice, mira qué bárbaro, San Luis. San Luis. Qué Estado chico que tiene. Y no se dan cuenta que al lado hay un Estado paralelo de trabajadores en negro bajo forma de planes sociales que están atendiendo las oficinas del Estado hace 20 años. Entonces, y eso ocurre en todas y cada una de las provincias argentinas. Y la ciudad de Primer Buenos Aires empleador también. en negro, los estados de las provincias argentinas. No de todas, Sí. de muchas de ellas. Segundo empleador en negro, la economía informal y el trabajo informal. Entonces, es muy significativo, porque no estamos hablando del 1%, estamos hablando de cifras realmente significativas, extraordinarias para una economía y para una sociedad donde los derechos del trabajo se tienen que condecir con derechos de igual trabajo, igual remuneración o igual trabajo, iguales derechos de acceso a los otros bienes públicos. Tengo que ir terminando. A ver, Carla Pitiot, primero, ¿estos paquetes se van a discutir en paquete o por separado? Digo, reforma laboral por un lado, impositiva por el otro, previsional, o puede ser que en la mesa de negociaciones Graciela Camaño diga, cedo esto en materia de coparticipación, pero quiero esto en materia de reforma gremial. No. Se van a negociar todas juntas Todas y juntas. más que negociar, se tienen que discutir y obviamente después se negociarán. Pero hablamos que se entrecruzan absolutamente, lo comentaba, ingresos brutos con el tema de coparticipación, el tema de generar, si realmente los objetivos son generar mayor empleo, generar mayor desarrollo, que no hacer una reforma tributaria va a ser muy complejo. El tema, no mencionamos tal vez de la que menos conocemos Previsional. porque será la peor, porque Pero es la más es complicada la también. previsional, que Claro. es muy complicada, así que seguramente nos encontrarán Y en un el gran Congreso. dato posible, la compañera Noelia Barral Grisquera, sobre lo que puede pasar. Con la previsional. Y claro, digo, si se desfinancia el ANSES. Ah, no, por supuesto. Claro. No, Ya hay un riesgo de el ANSES, financiación claro. del Fondo de El Garantía de ANSES. Sustentabilidad, que ya está en riesgo de financiación en los próximos 2 años porque no se están haciendo y realizando las inversiones y la descapitalización de las acciones que tiene el ANSES con respecto a las distintas empresas cuando se eliminó el sistema de Claro. FJP. Este Pero gobierno acá fue muy por el crítico del por uso el contrario. del fondo A ver. en los años del kirchnerismo y ahora están haciendo Sí, algunas el problema cosas es que ahora
ahora no, por ejemplo, se utilizan los recursos del fondo, que hay varias causas en las cuales, por ejemplo, Luis Andrés Caputo está siendo investigado, en las cuales se está utilizando los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para comprar Levax, pero no, es una operatoria Estado-Estado. Eso no requeriría intervención de ningún tercero. Antes se ni usaba ningún para privado, fútbol para todos. de también, ningún ¿no? privado, pero ahora se está metiendo a bancos como el Deutsche Bank o a empresas privadas que son incluso propias de los funcionarios, como de este. A ver, diga, para terminar, muy Ricardo, rápido. a ver. Es cierto que es preocupante el nivel de tasa, la política, el nivel de tasa monetaria en relación a la industria, pequeña y mediana industria, en el financiamiento de la industria, que lo dijiste recién, está en relación con estas altas tasas para una economía que quiere bajar la inflación. Pero es al revés, esta reforma va a llevar impuestos específicos para fortalecer la política previsional, el financiamiento de la política. Todos los impuestos a las transacciones bancarias van a ir dirigidos exactamente a la CES, no como ahora que se podían repartir en otras cuestiones. Y tal vez cuando estén los proyectos en Ojalá mano sí podemos sea. volver a venir. Ojalá sí sea. Podemos volver a venir y saber, Ningún porque la verdad problema. que no Y lo otra- conocemos. y otra- El único que conozco Se Y me otra quiere quedar a laboral. vivir todo. Sí, y señora otra Verdía. invitación Sí. más, porque Sí, si no diga. hay polémica, no. A ver, ¿qué vas a decir? ¿José? No, Aparte, mirá, vos sabés- Ricardo es físico. Yo me los imaginaba callado. Callado, no. Otra Sí, polémica sí. más Sí, sobre el a sistema ver. gremial, y lo digo con el enorme respeto y convicción de Sí. que tiene que fortalecerse y mejorarse. Es que tenemos que volver no solo a los gremios, sino a todas las instituciones de la República, darle un contenido más republicano, justamente. Republicano implica límites al ejercicio del poder, Claro. implica alternancia. Acá no se puede elegir un Claro, presidente ustedes en más San de Luis- 2 periodos. Perdón, en no San se Luis puede tienen elegir un alternancia gobernador. permanente. Y hay Ustedes. gremios que eligen a sus Sí. por 45 años. Sí. Y eso nos está haciendo mal. O En sea, San tenemos Luis cambian que de gobernador cada rato, republicanizar nuestras Ricardo. instituciones. ¿En ¿eh? San Luis Bueno. qué pasa? Cambian de gobernador cada rato ustedes. En San Luis no hay ni paritarios. El gobernador no, el gobernador es una cosa, pero estoy hablando de las Miren, si no hay instituciones. paritarias, Sí, pero si me llegan tengo un que ir. 40% de aumento, Tengo- qué sé yo. Perdón, me tengo que ir. Diputado, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Gracias. Carla. Gracias a todos. Vanessa, Gracias. suerte y nos vemos después del 10 de Gracias, diciembre. Sí, así es. Respetos. Noelia, gracias. Igualmente. Fernando, Por favor, igualmente. Nos estamos reencontrando el próximo viernes a las 21. Repeticiones, recordamos, los domingos a las 13 y los lunes a la misma hora. Gracias, esto fue Hay Quórum. Hasta cualquier momento. Buenas noches.